mensajero. Muy buenos días, Máster Karen Alexandra Rodas. Pertenezco al grupo número 2 de la carrera Ingeniería en Biotecnología. Soy la alumna Samantha Ginger Gutiérrez Valdivieso. El tema de la exposición es síntesis del ARN mensajero. Transcripción. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo celular en eucariotas a partir del proceso llamado transcripción del ADN. Durante este proceso, una sección del código genético se transcribe en una hebra del ARN. Esta sección se nombra regiones de codificación. Esto sucede bajo la acción del enzima del ARN polimerasa. En las eucariotas, la transcripción del ARN primaria se somete al principio a varios procesos en el núcleo celular. Solo entonces se exporta desde el núcleo como el ARNM al citoplasma donde se encuentra el ribosoma. Los procariotas poseen solo un tipo de ARN, polimerasa, para la síntesis del ARN. Por el contrario, los eucariotas poseen diferentes tipos de ARN, polimerasa y principalmente el ARN polimerasa 2 catalizada en la síntesis del pre-ARNM. Traducción. Durante la traducción, la secuencia codificante de las bases de ácido nucleico del ARNM se traduce en la secuencia de aminoácidos. Esto da como resultado la formación de una de las cadenas polipeptídicas de una proteína. La secuencia de nucleótidos de un marco de la lectura abierta se lee en triple. A cada triple de base se les asigna un aminoácido específico mediante la transferencia de la molécula del ARN y el ARNT. A continuación se unen al anterior mediante un enlace peptídico. Este proceso tiene lugar en el ribosoma del citoplasma y representa la biosíntesis de la proteína real. Al unirse a un ARN mensajero, el ribosoma traduce la secuencia de nucleótidos codificantes del ARNM. Traduce el código de los nucleótidos en la secuencia de los aminoácidos correspondientes de una proteína. Las moléculas de los aminoácidos necesarias son transportadas por moléculas del ARNT del citoplasma celular. Un ARN mensajero procariota a menudo contiene varias secciones codificantes, como el ARNM poligénico. Por el contrario, los ARNM eucariotas son monocitrónicos y contienen solo una sección con una secuencia codificante. Un ribosoma convierte a un ARN mensajero a la vez. A continuación, el ribosoma se desglosa del ARNM. Sin embargo, varios ribosomas pueden unirse en un ARNM al mismo tiempo y sintetizar una cadena polipeptídica de cada uno. Asimismo, el ribosoma puede leer un ARNM varias veces seguidas. El número de las moléculas de las proteínas formadas depende, por tanto, del número del proceso de las moléculas traducidas llevados a cabo. Degradación del ARN mensajero a ARNM. El ARNM es degradado enzimáticamente por una ribonucleasa y se descompone en su nucleótido. Estos nucleótidos se pueden usar nuevamente para construir nuevas moléculas de ARN. Se llama degradación. La degradación del ARN mensajero marca el final de la vida de una molécula del ARNM. Sin embargo, la duración de la actividad nucleasa en la célula puede variar y es importante para la regulación de la biosíntesis de la proteína. En eucariotas, el proceso de la degradación a menudo tiene lugares en estructuras específicas del citoplasma. Estas estructuras se conocen como cuerpo P. En el lugar de degradarse para una nueva traducción, las moléculas del ARNM se pueden almacenar temporalmente en el citoplasma. Además, también son posibles formar adicionales de regulación. Procesamiento. El ARN mensajero en las células eucariotas. Inicialmente, el ARN mensajero se conoce como transcrito primario o ARN precursor, pre-ARN, que en la mayoría de los casos no se libera del complejo de transcripción en forma totalmente activa, sino que ha de sufrir modificaciones antes de ejercer su función, que viene siendo su procesamiento o maduración del ARN. Entre esas modificaciones se encuentra la eliminación de los fragmentos, la adición, entre otros no codificados, en el DNA y la modificación covalente de ciertas bases nitrogenadas. ARN mensajero de las células procariotas. El proceso de la transcripción y el de la traducción se realiza de manera similar que en las células eucariotas. Las diferentes fundamentales
están en que el procariotas del ARN mensajero no pasa por un proceso de maduración y por lo tanto no se le añade caperuza, ni cola, ni se las quita intrones. Además, no tienen que salir del núcleo como las de las eucariotas, porque en las células procariotas no hay núcleo definido. Codificación genética. El código genético es la disposición de los puntos de los nucleótidos en la secuencia que forma el ADN. Este es también el conjunto de bases mediante el cual el ADN traduce esta secuencia en una cadena de aminoácidos para formar así una proteína. En otras palabras, la síntesis de proteínas depende de este código. Todos los seres vivos poseen un código genético que regula el ADN y el ARN. A pesar de las diferencias obvias entre los diferentes reinos de la vida, el contenido genético encontrado fue de gran medida el mismo, lo que indica que todas las formas de vida deben tener un origen común. Pequeñas diferencias en el código genético pueden dar lugar a otros tipos. Las secuencias del código genético consisten en una mezcla de 3 nucleótidos, cada uno de los cuales se denomina codón y es responsable de sintetizar de un aminoácido específico polipeptídico. Estos nucleótidos provienen de 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina en el ADN y adenina, uracilo, guanina y citosina en el ARN. De esta forma se genera una cadena de hasta 64 codones, de los cuales 61 forman el propio codón, es decir, hacer aminoácido, y 3 marcan la posición de inicio y fin de la secuencia. De acuerdo con la secuencia determinada por esta estructura genética, la célula organiza puede sintetizar un aminoácido y sintetizar ciertas proteínas que realizarán ciertas funciones en el organismo. Características del código genético. Existen 4 características de código genético. La universalidad, como decimos, todos los seres vivos comparten el código genético, desde el virus y bacterias hasta humanos, plantas y animales. Esto significa que un codón en particular está unido al mismo aminoácido, independientemente del organismo. Hay 22 códigos genéticos diferentes, conocidos, que son variación del código genético estándar por solo 1 o 2 codones. Especificidad. Alta especificidad de codo, es decir, no hay codones para más de un aminoácido. Si superposición, aunque en algunos casos pueden estar presentes diferentes codones de inicio, lo que permite diferentes síntesis que generan las proteínas del mismo codón. Continuidad. Un código continuo que no se rompe de ninguna manera es una larga serie de códigos que siempre se copia en la misma dirección, desde el codón de inicio hasta el codón de terminación. Degeneración. El código genético contiene redundancia, pero no es ambiguo, lo que significa que 2 codones pueden corresponder a un mismo aminoácido, pero no el mismo codón con 2 aminoácidos diferentes. Por lo tanto, hay más códigos diferentes que el mínimo requiere para almacenar información genética. Decodificación de codones. La decodificación en sí es encontrar el código de información que aportan los codones. Por lo general, los codones se identifican por la proteína, las enfermedades y los patógenos. Hay ciertos grupos de patógenos que se aprovechan del ser humano y causan daños muy graves. Un ejemplo de ello es la Candida albicans. Pero este patógeno afecta a personas inmunocomprometidas. Este es único capaz de subsistir con la estructura de caperuza, no metálida. Por lo general, este se ubica en los extremos de las moléculas del ARN. Para decodificar el 4E de C. Traducción de información genética. Se comprende como el traslado que se realiza en la información de que originalmente se encuentra en un genoma. Este se transcribe a ARN mensajero y luego esta información es traducida del ARN mensajero hacia una proteína. Existen diversos tipos de técnicas con el que trabaja en la biología molecular moderna, ya que al identificar de las expresiones genéticas de las secuencias específicas del ADN o ARN son factores cruciales. En esto, la más usada es la PCR, en el que se recolecta información de diversos tipos de pruebas que se desarrollan. No está de más mencionar que los portadores de las informaciones genéticas son los cromosomas, que están formados por filamentos de nuestro cuerpo y tienen 23 partes de cromosoma.
Solo los óvulos y los espermatozoides son los que contienen la mitad. Estos cromosomas que están conformados por ADN son el material genético de los órganos vivos dicho por primera vez por Watson y Crick. Se refirieron a ellas como un doble hélices que están formados por 12 cadenas de nucleótidos trenzadas. La información derivada del ADN se logra conseguir o extraer en el contexto del tratamiento sanitario, en estudios de poblacionales y en pruebas de identificación. Dichas pruebas nos sirven para diagnosticar y clasificar una enfermedad genética, identificar personas con riesgo de contraer las enfermedades cuando un gen defectuoso y un determinado estilo de vida sean importantes como causas de las enfermedades. De esta manera también podemos diagnosticar cuál enfermedad genética grave se está dando en el lugar antes de que logre manifestarse y de paso a los síntomas teniendo como un fin de mejorar la calidad de vida, utilizando sus respectivas medidas secundarias que previene o evita dar a la luz descendencias afectadas. Y como resultado también podemos identificar portadores no afectados de un gen defectuoso para la asesoría sobre el riesgo de tener hijos afectados. Podemos decir que la prueba genética es un elemento en el cual se puede diagnosticar una vez que el síntoma de la enfermedad haya desaparecido o aparecido.